Hola a todos. Es un gusto estar aquí, estar en las jornadas Brasil-Argentina. Me sentí muy honrada cuando Fanny me invitó porque es un proyecto que acompaño por la querida Val de la UEL, que idealizó y organizó las primeras jornadas. Y es un gusto porque además es en Argentina ahora y en Córdoba. Entonces muchas gracias por esta invitación. Bueno, y a mí me toca hablarles o voy a hablarles un poquito de formación docente en la frontera. Y para eso me voy a presentar brevemente para que conozcan el contexto de donde hablo y también quién soy. Entonces soy Jorgelina, profesora de español, soy argentina y estoy a 20 años en Brasil y trabajo en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, en la UNILA, que está ubicada en la triple frontera Brasil, Argentina, Paraguay. Yo estoy en Foz de Iguazú, de este lado Argentina y de este lado aquí Paraguay. Bueno, y voy a contarles un poquito sobre la formación docente en la frontera y un trabajo que realizamos aquí que se llama Pedagogía de Frontera y que trabaja con docentes de las escuelas municipales de Foz de Iguazú, enseñanza primaria específicamente. Para contarles un poquito entonces esa relación, tengo que retroceder a cómo nació el proyecto. Bueno, el proyecto nació a partir de que en el 2016 se disuelve de cierta forma el programa que ustedes tal vez escucharon ya hablar, que se llamó Escuelas Interculturales de Frontera. El programa Escuelas Interculturales de Frontera nació a partir de un acuerdo bilateral entre Argentina y Brasil y cuyo objetivo era pensar una escuela intercultural y bilingüe, en un primer momento con mayor énfasis en el bilingüismo y luego en el concepto intercultural. Y para pensar una escuela intercultural bilingüe, se realizaban varias propuestas. Entre ellas, una de las que más impacto tal vez tuvo en las escuelas fue lo que se denominó el cruce. ¿Cómo se realizaba el cruce? Entonces, una vez por semana, profesoras de una escuela municipal de Foz de Iguazú cruzaban la frontera para dar clases de portugués en una escuela de enseñanza primaria en Puerto Iguazú, en Argentina. Y viceversa, una escuela de enseñanza primaria en Argentina cruzaba para enseñar español en una escuela de Foz de Iguazú. Bueno, una de las críticas que podemos hacer a este cruce era que solo se daba en una escuela, o sea que en transformación del territorio como un todo, poco se vio o pocos resultados tuvo, ¿no? Porque solo se realizaba en una escuela. Es importante también que les diga aquí que ese programa se realizó en toda la extensión de la falla de frontera brasilera, que ocupa más de 150 kilómetros. La falla brasilera de frontera, con más de 150 kilómetros, tiene más de 9.000 escuelas y aproximadamente 3% de esas escuelas tienen o poseen algún programa bilingüe, lo que no es un dato menor. Bueno, tanto el PEIFI como la UNILA nacen a partir de gobiernos que pensaron como eje estratégico la integración de América Latina y el Caribe. La propia UNILA lo lleva estampado en su nombre, ¿no? En el 2016 el programa del PEIFI se disuelve de cierta forma con la entrada de Michel Temer al poder luego del golpe, ¿no? Y a partir de ese momento, las escuelas de frontera comenzaron a organizarse para llevar adelante propuestas semejantes o parecidas o transformadas a partir de la necesidad de entender que era muy importante pensar una escuela intercultural bilingüe en un espacio como la frontera. Fue así, entonces, a partir de la necesidad de las propias docentes, que nace el programa Pedagogía de Frontera. El programa Pedagogía de Frontera
es coordinado por el grupo de pesquisa Lenguaje en Política y Ciudadanía de la UNILA, coordinado por mí y participación de muchas pesquisadoras, profesoras de las escuelas municipales, profesoras de la UNILA, profesoras de la UniOeste, que es otra universidad de Foz de Iguazú, profesoras del Instituto Federal Tecnológico de Foz de Iguazú también. Y que nació en el 2016 a partir de la propia necesidad de las docentes de pensar o entender la importancia de una formación continuada, permanente, en un espacio como la frontera. En este sentido, decidimos ya en el 2016, cuando nace el programa, trabajar desde una perspectiva de investigación-acción participativa. ¿Qué significa esto? Significa que queríamos desde el comienzo involucrar a las docentes de las escuelas primarias en esta transformación del territorio o en esta planificación de pensar una escuela intercultural bilingüe o multilingüe. Bueno, primero nos hacíamos algunas preguntas, ¿no? ¿Qué temáticas son importantes trabajar en un contexto fronterizo? A partir de ello y a partir de varias reuniones con la Secretaría de Educación Municipal, el Foro de Educación Municipal también, y las escuelas, las docentes del municipio, primero con las directoras y luego con las profesoras, y con el equipo de formadoras, pensamos que sería interesante estructurar el programa en 3 ejes: frontera, interculturalidad y bilingüismo, o lengua mejor, ¿no? Lenguas. ¿Qué lenguas circulan en el espacio escolar? ¿Cómo pueden ser trabajadas las lenguas en el espacio escolar? ¿Qué pensamos cuando pensamos en interculturalidad? Y cómo trabajamos en este espacio de frontera, cómo pensamos la frontera, cómo nos atraviesa la frontera en un espacio al margen. Siempre digo que pensar la formación docente a la frontera es pensarla desde el margen, un poco desde ese lugar periférico que siempre se le dio o se le otorgó a las fronteras. Bueno, cuando antes les comentaba sobre el PEIF y la entrada de gobiernos con características muy fuertes neoliberales, primero con el gobierno de Michel Temer y ahora con el gobierno de Bolsonaro, cuando les comentaba sobre eso también es importante comentarles que en el mismo sentido, paralelamente al término del PEIF, se daba la disolución completa de la ley 11.161, que era la ley de implementación del español en las escuelas secundarias en territorio brasilero. Y es esos dos momentos, digamos que de cierta forma, momentos donde se disuelven esas políticas de integración de América Latina, hizo que otros movimientos nacieran a partir de la propuesta de la lucha para recomponer o reposicionar o transformar el territorio pensando esa integración de América Latina. Uno de esos movimientos fue el movimiento de pedagogía de frontera y que, como les dije, abarca muchos docentes y profesores. Y esas preguntas que nos hacíamos de pensar la frontera o cómo la frontera nos atraviesa, es importante. ¿Por qué? Porque en este espacio fronterizo, en este espacio que se dice multicultural y multilingüe, también es un espacio donde lo nacional está muy marcado y que tiene que ver con la frontera. Y donde los prejuicios, las relaciones imaginarias, las relaciones también románticas de pensar la frontera desde un lugar tal vez donde se piensa la frontera como una integración sin conflictos, también existen, ¿no? Entonces era importante cuestionar a las docentes de las escuelas municipales sobre
qué lugar que ocupan las escuelas en esta frontera y a partir desde qué conceptos que pensamos las fronteras. Bueno, fueron realizadas diversas acciones. ¿Y por qué fueron realizadas diversas acciones para cuestionarnos estos conceptos? Primero, porque no entendemos la formación docente como apenas cursos técnicos o apenas algunos cursos o apenas una propuesta de cursos, ¿no? Sino que entendemos la formación docente permanente en este sentido, a partir de entender que debe ser propuesta desde diversas acciones y esas diversas acciones deben posibilitar transformar el territorio. Y esas acciones deben realizarse en las escuelas, en las comunidades, en los barrios. Entonces, voy a contarles un poquito sobre esas acciones en los 5 minutos que me restan. Muy rápido, pasan 15 minutos para contar un programa de muchos años, pero bueno, vamos. Algunas de estas acciones fueron proponer cursos de español y guaraní en los barrios principalmente, digamos, cerca de las escuelas. ¿Para qué? Para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de esas lenguas para el territorio. Y un dato muy importante que no les dije al inicio es que en el 2016 comenzó el programa, en el 2017 realizamos el primer análisis demolingüístico y ese análisis demolingüístico en las escuelas primarias, apenas primarias, no estoy contando las escuelas de enseñanza secundaria y tampoco estoy contando los jardines de infantes, ¿no? El infantil. Ese dato arrojó que más de 300 estudiantes de otras nacionalidades no brasileras están matriculados en las escuelas primarias de Foz de Iguazú. Y en su mayoría esos alumnos son paraguayos o paraguayas que atraviesan el puente todos los días para estudiar. Entonces fíjense que en el espacio escolar esa interacción de lenguas y de culturas se hace muy presente y es muy marcada en un espacio que se reconoce desde lo nacional, ¿no? Porque si ustedes entran a las escuelas, la primera relación que ustedes ven son las banderas marcando ese territorio. Y aquí, por ejemplo, las escuelas municipales no se denominan escuelas de frontera. No llevan ese nombre porque no se reconocen de frontera. Con ese dato de los alumnos, lo primero que planificamos entonces fue los cursos de extensión de idiomas en los barrios, después una acción municipal para presentarle esos datos a la Secretaría de Educación Municipal y al intendente municipal y mostrarle la importancia de la implementación de lengua en las escuelas y la formación docente desde 3 ejes fundamentales. La formación docente también, las docentes que participaban realizaban diarios de campo. Estos diarios de campo, fueron recopilados más de 100 diarios de campo y en estos diarios de campo se reflexionaba sobre la interacción de las lenguas en las escuelas. O sea que cada docente colocaba reflexiones o a partir de algunas preguntas que se realizaban en las formaciones sobre esa interacción de lenguas en las escuelas o cómo se daba esa interacción de lengua en las escuelas o cómo mejor, como lo denominan ellos, cómo esos estudiantes eran acogidos cuando llegaban en las escuelas. Bueno, en el 2019 realizamos otro análisis demolingüístico y el número creció. Nos demostró que más de 400 estudiantes matriculados en las escuelas primarias son de otra nacionalidad que no brasileros. Y siguen primero los alumnos de Paraguay y segundo los alumnos de Venezuela por la importante inmigración y también migración entre las diferentes provincias de Brasil. Bueno, un poco, nos quedan 2 minutos, entonces un poco para ir cerrando y contándoles, me parece que este programa de formación que nació en el 2016, que hasta hoy
está presente y continúa, se fue modificando a partir de las percepciones de las docentes de las escuelas primarias y algunas conclusiones son importantes. La primera conclusión es importante pensarse en el ser docente político en la frontera. Estar aquí en la frontera, ser de frontera y dar clases en una escuela de frontera o en la propia UNILA nos marca desde nuestra condición de ser docente político. ¿Y por qué? Porque nuestra relación con las lenguas y con la cultura se ve permanentemente modificada todo el tiempo y a cada momento, ¿no? También me parece que la apuesta por la construcción de una praxis política emancipatoria fue muy importante, al entender o al reflexionar todo el tiempo que conocemos poco de un lado y otro de la frontera, y a veces conocemos muy poco de un lado u otro de la frontera, y que somos atravesados también todo el tiempo por diferentes percepciones, prejuicios e imaginarios que circulan en esta frontera de las lenguas y de la cultura. Por ejemplo, cuando yo dije en un principio que pensamos los cursos de extensión en los territorios y pensamos desde el español y el guaraní. El guaraní, la propia frontera, es cercado de una serie de estereotipos y de imaginarios que circulan en la frontera, principalmente cuando hablamos de este lado, o sea, del lado paraguayo o del lado argentino. De un lado u otro es cercado de muchos estereotipos y prejuicios, que es necesario trabajar en las formaciones docentes. Bueno, también esa es la segunda cuestión. La tercera, digamos, conclusión a la que llegamos es que es importante pensarnos desde este lugar de frontera, pensado desde el entrelugar, como el traducir la frontera, o sea, cómo traducimos la frontera desde la formación docente, desde las lenguas, desde la cultura. Otro lugar muy importante y que algunas colegas que trabajan también en el programa Pedagogía de Frontera están trabajando en ese sentido, es pensar una pedagogía traslingüe para la frontera. Pedagogía traslingüe, Fernando Solín, un colega, trabaja desde ese lugar, tomando conceptos de Ofelia García, y de cómo pensar ese traslingüismo en la frontera, o cómo trabajarlo en las escuelas. Ana María Camblón, también una docente de la Universidad de Misiones, Argentina, trabaja desde ese lugar o propone pensar en realidad una escuela que deje al niño hablar, dejarlo que hable, que se explaye en su lengua. También es importante pensar el lugar del portugués como lengua de acolimiento o como lengua de acogida, para un lugar de frontera, pensando en ese contexto de alumnos internacionales que comenté anteriormente. Y en ese sentido, la UNILA trabajó fuertemente en los estallos de los cursos de profesorado, de licenciatura son aquí, de profesorado en Argentina, con el portugués como lengua de acolimiento. Bueno, y creo que es tan bueno, trabajamos también en acciones muy fuertes con la Cámara de Concejales, Cámara de Vereadores aquí, y con el Intendente Municipal, para la implementación de lenguas en las escuelas, pensadas a partir de el translingüismo, el concepto de translingüismo, y pensadas a partir desde un lugar interdisciplinar, o sea, trabajadas a partir de las perspectivas de otras materias, como historia, geografía y artes. Trabajadas en conjuntos, integradas. Y para finalizar, creo que es muy importante lo que digo siempre cuando hablo de las fronteras, y de que para transformarlas es preciso transbordar la frontera. ¿Y qué digo cuando digo transbordar la frontera? Estoy hablando de pensar
más allá de ese lugar nacional y monolingüe que siempre le fue otorgado, o en las políticas, principalmente en las políticas públicas, en las políticas de educación, donde también el inglés cumple un papel muy importante, ese lugar hegemónico, ¿no? En la reforma de ensino medio, cuando les hablaba anteriormente aquí de la enseñanza secundaria, el inglés fue, digamos que la única lengua posible en las escuelas, ¿no? Entonces, transbordar la frontera significa eso, mostrar que existen otros lugares posibles, donde es posible construir un lugar intercultural y multilingüe. En ese sentido, cuando les comentaba también anteriormente de movimientos importantes que se generaron a partir de la disolución de algunas políticas públicas, como el fin de la enseñanza del español en las escuelas secundarias, un movimiento también fundamental fue el FICA español, como movimiento que reúne a todos, a representantes de todas las asociaciones de profesores de español de las provincias. Entonces, transbordar la frontera para transformar, avanzar para una ciudadanía translingüe y transfronterizas en prácticas sentipensantes, donde sea posible esperanzar desde el lugar de Paulo Freire, esperanzar de forma activa, esperanzar organizándonos para también sentipensar a partir de la razón y el corazón. Bueno, ya fueron 22 minutos. Quería hablarles un poquito de pensar también en las lenguas como los derechos lingüísticos en este contexto de frontera, el derecho a educación, pero no dio tiempo. Requeriría otro video. Pero bueno, en el diálogo que tengamos ahí y que ustedes puedan también realizar preguntas, podemos hablar un poquito más sobre esto. Nos vemos entonces y hasta luego.